Buenos días, el objetivo de esta charla es darle algunos conceptos sobre aspectos básicos del paciente manejado con ventilación mecánica. ¿Qué es un ventilador? Es un dispositivo diseñado para reemplazar o soportar la función pulmonar hasta que el paciente se mejora de la enfermedad de base. El ventilador recibe oxígeno y aire, hace una mezcla de gases para dar la FiO2 que nosotros le programamos. Esa mezcla de gases sale a través de la válvula inspiratoria, pasa por lo que nosotros llamamos la nariz de camello, que cumple la función de filtrar y humidificar esa mezcla, llega al paciente, hace el intercambio y luego es expulsada a través de la válvula expiratoria hacia la atmósfera. Parte de ello pasa a un microprocesador que retroalimentará el aparato para hacer la monitoría de los parámetros que está haciendo el paciente. Un concepto importante es tener en cuenta que para que haya un flujo de gases se necesita un gradiente de presión. Si nosotros tenemos dos compartimentos con la misma presión, no habrá flujo. Pero si uno de los compartimentos tiene una presión mayor o más alta, ahí sí se generará el flujo del sitio de mayor al sitio de menor presión. Nosotros habitualmente manejamos lo que llamamos la ventilación mecánica con presión positiva, es decir, que el ventilador tiene una presión más alta que la atmósfera y que la presión adentro del tórax, y por lo tanto generará un desplazamiento de mezcla de gases hacia el paciente. Lo podemos hacer a través de lo que llamamos ventilación mecánica invasiva, es decir, a través de tubo orotraqueal o traqueostomía, o lo podemos hacer a través de una máscara facial en lo que llamamos la ventilación no invasiva. Sin embargo, en este momento, en esta enfermedad que nos está agobiando, no recomendamos el uso de ventilación no invasiva porque retrasa la intubación, puede aumentar la mortalidad y puede aumentar la transmisión del virus y generar mayor infección en las personas que están tratando los pacientes. Las indicaciones generales de la ventilación mecánica: hipoxemia severa, acidosis respiratoria severa, pero también se puede usar cuando el paciente presenta fatiga muscular por diversas causas. Nos puede permitir usar sedación alta y o relajación neuromuscular, puede disminuir el consumo de oxígeno miocárdico, puede estabilizar o ayudarnos a estabilizar la pared del tórax en pacientes con traumas severos y en aquellos que necesitamos proteger la vía aérea. Las indicaciones en los pacientes de la enfermedad SARS son disnea moderada a grave con signos de trabajo respiratorio y uso de músculos accesorios, o taquipnea, es decir, una frecuencia respiratoria mayor de 30, o que el paciente tenga una hipoxemia severa definido por una PAFI menor de 200, o acidemia importante con un pH menor de 7,35 y un CO2 mayor de 45. Sin embargo, estos parámetros, que son dados por el consenso colombiano, deberían ser evaluados de forma individual para cada paciente. Principios importantes de la ventilación mecánica. La ventilación nos puede ayudar en la oxigenación. La oxigenación permite entonces optimizar la entrega de oxígeno a la sangre. Hay varios parámetros con los que podemos medir la oxigenación, pero los que les recomiendo para facilitar la situación son la saturación arterial de oxígeno o la saturación por pulsoximetría y lo que llamamos la PAFI, es decir, la relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2. La oxigenación a través de la ventilación mecánica la podemos manejar a través de la FiO2, es decir, la fracción inspirada de oxígeno. A mayor FiO2, mayor oxigenación tendrá el paciente. Lo podemos también hacer a través del tiempo inspiratorio. A mayor tiempo inspiratorio se genera una mayor presión media de la vía aérea y eso puede mejorar la oxigenación. Sin embargo, tengan en cuenta que a mayor presión media de la vía aérea también hay un riesgo mayor de hacer daño por la ventilación mecánica.
Y el tercer parámetro es la PIP. Recuerden que la PIP es la presión al final de la expiración. Esa PIP nos va a generar una presión adentro de los alvéolos que nos va a permitir, uno, desplazar líquido que haya en los alvéolos para que sea llevado hacia los vasos linfáticos y por lo tanto disminuye el edema pulmonar. Nos puede abrir alvéolos que han estado cerrados, es decir, que en los sitios de atelectasia los abre y por lo tanto permite lo que nosotros llamamos el reclutamiento alveolar. Y el hecho de permitir que los alvéolos estén abiertos y no se vuelvan a cerrar en la siguiente inspiración disminuye lo que nosotros llamamos el atelectrauma, es decir, abrir y cerrar los alvéolos, que eso genera mayor inflamación. Y lo segundo que nos ayuda el ventilador es en la ventilación, y a eso lo vamos a referir como el nivel de CO2. Un paciente que está hiperventilado va a tener un CO2 bajo y un paciente que está hipoventilado va a tener un CO2 elevado. En el ventilador podemos manipular lo que se llama la ventilación minuto, que recuerden es un concepto de fisiología en que nos decían que esto era igual a la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. Si nosotros aumentamos la frecuencia respiratoria o el volumen corriente, se aumenta la ventilación minuto y por lo tanto se aumenta el barrido de CO2, barre CO2 del paciente. Y también podemos manejar el CO2 con el tiempo expiratorio. Por ejemplo, en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que necesitamos bajar el CO2, les generamos una expiración más larga que lo habitual. Otros conceptos importantes que no se los voy a definir con definiciones fisiológicas. Distensibilidad. Distensibilidad es la propiedad del pulmón de dejarse inflar. Elasticidad, por el contrario, es la propiedad que tiene el pulmón de volver a su posición de reposo, es decir, desinflarse. Resistencia es la fuerza que se opone al flujo del aire a través de la vía aérea. ¿Para qué sirve esto? Los pacientes con SDRA, por ejemplo, tienen una menor distensibilidad y una mayor elasticidad y por lo tanto el pulmón es rígido, difícil de inflar. Por el contrario, los pacientes con EPOC o con asma pueden tener resistencia alta de la vía aérea y por lo tanto generar mayor dificultad para que el ventilador le entregue la mezcla de gases. Hay muchos ventiladores y muchos modos ventilatorios y muchos nombres para esos modos ventilatorios. Para tratar de facilitar la vida, les voy a enseñar el modo más usado hoy en día en ventilación mecánica, con el que podemos ventilar la mayoría de los pacientes. Este se llama asisto controlado. Asisto controlado es una mezcla de dos tipos de respiración, una asistida y una controlada. ¿Y qué es esto? Lo podemos saber respondiéndonos estas preguntas. ¿Quién inicia y quién termina la inspiración? Recuerden que la expiración, gracias a la elasticidad del pulmón, es un fenómeno pasivo. Entonces, en el controlado, el ventilador hace todo, inicia y termina la inspiración. En el asistido, el paciente hace el esfuerzo, es decir, inicia, pero el ventilador termina la inspiración. No es muy importante que se sepan eso, pero sí tengan en cuenta que cuando el paciente está con alta sedación o relajación, la mayoría de respiraciones serán controladas. En cambio, si el paciente está con baja sedación o despierto, la mayoría de respiraciones serán asistidas. Es muy importante que ustedes sepan si ese modo lo vamos a dar por presión o por volumen. Y la pregunta es, ¿qué variable programo? Si yo estoy poniendo la presión, se llamará asisto controlado por presión. Si yo estoy poniendo el volumen, se llamará asisto controlado por volumen. Estos son los parámetros que se programan en este modo: el volumen corriente o la presión control, la frecuencia respiratoria, la FiO2 o fracción inspirada de oxígeno, la PIP, la sensibilidad y uno de estos tres.
relación IE, flujo pico o tiempo inspiratorio. Veamos entonces. Cuando nosotros estamos dando ventilación por volumen, fíjense que estamos programando el volumen corriente que nosotros queremos que el paciente haga sí o sí en cada respiración. Y de acuerdo a la distensibilidad, elasticidad y resistencia, generará una presión pico. Cuando nosotros usamos el modo asisto controlado por presión, programamos la presión que nosotros queremos que el paciente sí o sí haga, y de acuerdo a la distensibilidad, elasticidad y resistencia generará un volumen corriente. ¿Qué es esto de la sensibilidad? La sensibilidad es igual a decir trigger o disparo, y es qué tan sensible es el ventilador al esfuerzo del paciente. A mayor número, menor sensibilidad, y se puede dar de dos formas. La primera, una sensibilidad por flujo. Aquí tenemos una sensibilidad de 2 litros por minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el paciente haga un esfuerzo inspiratorio, bajará la presión adentro de su caja torácica y eso generará un flujo de entrada hacia el paciente. Cuando ese flujo de entrada supera el umbral que nosotros le pusimos como sensibilidad, es decir, que el paciente genera un flujo mayor de 2 litros por minuto, el ventilador abre la válvula inspiratoria y pasará el flujo de gas al paciente. También lo podemos programar por presión. Fíjense ustedes que en este momento aquí dice disparo por presión y está medido en centímetros de agua. Y es el mismo concepto. Cuando el paciente genere una inspiración, un esfuerzo, disminuirá la presión adentro de la caja torácica. Cuando esa disminución sobrepase el umbral que nosotros pusimos como sensibilidad, el ventilador abrirá la válvula inspiratoria. Bien, estos parámetros pueden ser dados en diferentes ventiladores. En algunos ventiladores usted programará el flujo pico, en otros la relación IE, en otros el tiempo inspiratorio. Veamos cómo funciona. Cuando nosotros cambiamos el flujo inspiratorio, y para eso digamos que quiero que piensen en un carro. Nosotros tenemos un carro que tiene una velocidad para ir de un sitio a otro. Si nosotros tenemos una velocidad de 60 kilómetros por hora, usted invertirá menos tiempo para llegar a un sitio que está a 500 kilómetros que cuando usted utiliza una velocidad de 40 kilómetros por hora. A mayor velocidad, menor tiempo en que usted se desplaza en una distancia predeterminada. Así funciona el ventilador. Ejemplo, nosotros programamos en el ventilador 60 litros por minuto. A 60 litros por minuto está entrando la mezcla de gases para conseguir un volumen de 500 mililitros, en este caso en este ventilador. Y para eso se está gastando 0.5 segundos de tiempo inspiratorio. Si nosotros bajamos el flujo inspiratorio de 60 a 40, vamos a tener un aumento del tiempo inspiratorio, es decir, el flujo está entrando más despacio y por lo tanto el tiempo inspiratorio se está alargando. También hay ventiladores en los que se puede cambiar el tiempo inspiratorio. Entonces, en lugar de flujo pico, usted tendrá porcentaje de tiempo inspiratorio o tiempo inspiratorio. En este caso, 33% quiere decir que del 100% que se demora un ciclo respiratorio, 33% será para el tiempo inspiratorio. Y miren que aquí en esta programación se está generando un tiempo inspiratorio de 1.42 segundos. Si nosotros disminuimos el porcentaje de tiempo inspiratorio a 25, fíjense cómo el tiempo inspiratorio disminuye. Acá también les recuerdo que el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio son dos hermanos siameses metidos en una caja. Para que sigan en esa caja, si el tiempo inspiratorio aumenta,
el tiempo expiratorio necesariamente tiene que disminuir. Y al contrario, si el tiempo inspiratorio disminuye, el tiempo expiratorio aumenta. Algunos ventiladores le permiten a usted programar directamente la relación IE, en este caso 1 a 2,5, en este caso 1 a 3. Es decir, y para no confundirlos, los ventiladores pueden traer una de estas variables y todas significan lo mismo. Si yo cambio el flujo pico, necesariamente estoy cambiando el tiempo inspiratorio y necesariamente estoy cambiando la relación IE. Es decir, usted se debe parar frente a la pantalla del ventilador y mirar qué variable le está pidiendo y modificarla de acuerdo a la relación IE que usted quiere. Ya les voy a enseñar las relaciones recomendadas. Tenga en cuenta usted que cuando cambia la frecuencia respiratoria también cambia la relación IE. Veámoslo. Esta programación de una frecuencia respiratoria de 10 por minuto está generando un tiempo inspiratorio de 0.6 segundos. Si aumentamos la frecuencia respiratoria, en esta programación, en este ventilador, el tiempo inspiratorio permanece constante, pero fíjense que el tiempo expiratorio cambió, el tiempo expiratorio disminuyó. Estaba en 5.4 segundos y pasó a 2.4 segundos. Entonces, ojo, es verdad que la ventilación minuto se halla con volumen corriente por frecuencia respiratoria nos lleva al concepto de que este aumento disminuye el nivel de CO2. Pero ojo, cuando usted aumenta mucho el volumen corriente puede generar lo que llaman volotrauma. Y también tenga en cuenta entonces que si usted aumenta la frecuencia respiratoria también está disminuyendo el tiempo expiratorio y por lo tanto la posibilidad de disminuir los niveles de CO2. Entonces hay límites. Yo creo que por ahora el límite serán 30. Por encima de 30 respiraciones por minuto no vale la pena aumentar la frecuencia para disminuir el CO2 porque muy seguramente el tiempo expiratorio está siendo muy corto. Lógicamente eso va a depender de cada paciente. Bien, hay también diversas formas de onda. Los pacientes en los que damos ventilación controlada por presión, la onda siempre será descendente. Y en los pacientes en que estamos dando ventilación por volumen, podemos generar un cambio en la forma de onda. Para facilitar el asunto, simplemente usen una forma de onda cuadrada o una forma de onda descendente en caso de que el ventilador le permita programar la forma de onda del flujo. Muy bien, por favor tengan en cuenta que siempre que cambian la forma de onda, el volumen corriente, la presión control o la frecuencia respiratoria, va a cambiar la relación IE. Entonces, después de que hagan un cambio, verifiquen nuevamente esta relación y organícenla para que quede la que ustedes quieran programar. Parámetros que les recomiendo para un paciente con pulmón sano: un volumen corriente de 7 a 8 mililitros por kilo de peso predicho. Y para peso predicho hay algunas fórmulas, esas fórmulas están disponibles en las aplicaciones o están disponibles en internet. Este peso predicho es el que vamos a manejar. Si a un paciente le calculamos un peso predicho de 50 kilos, 5 por 8, 56, 560 será el volumen corriente. Si usted está programando por volumen, usted le programará ese volumen. Si usted está utilizando un modo asisto controlado por presión, buscará la presión control que sea necesaria para generar ese volumen corriente. Programe la PIP entre 5 y 7, que es lo que llamamos la PIP fisiológica. Los pacientes obesos pueden necesitar una presión un poco más alta para no generar atelectasias. Programe la FiO2 de acuerdo a el objetivo de saturación. Intentaremos en estos pacientes dar una FiO2 menor del 50% para mantener una saturación por pulso oximetría mayor de 92%.
y programen el flujo pico o el tiempo inspiratorio o la relación en un paciente con pulmón sano para que tengan una relación entre 1,2 y 1,2,5. La frecuencia recomendable es entre 10 y 14 y una sensibilidad entre 1 y 3 litros por minuto. Recuerden programar las alarmas. Las alarmas nos permiten o le permiten al clínico estar pendientes de posibles peligros que pueda enfrentar el paciente. Entonces, habrá muchas alarmas, pero estas son las recomendadas. Presión alta, la programa 5 a 10 centímetros de agua por encima de la presión inspiratoria pico que el paciente esté haciendo. La presión baja, 5 a 10 por debajo de la presión pico. Una frecuencia que esté entre 6 y 35, para que suene la alarma por debajo de 6 o suene la alarma por encima de 35. Volumen minuto, prográmenlo entre 3 y 15 y un volumen corriente entre 200 y 600. Esto no está avalado por ningún estudio, simplemente es la experiencia de la que tenemos diariamente. Y les voy a enseñar unos parámetros de monitoría que son demasiado importantes. El primero es la presión meseta. La presión meseta se obtiene en una curva de presión-tiempo, en donde luego de hacer una pausa inspiratoria de al menos 0,5 segundos, generará lo que se llama la presión inspiratoria pico y aquí la presión meseta. Esa presión meseta se parece mucho a la presión alveolar o tratamos de intuir con ella lo que pasa adentro de los alvéolos y en general se debe mantener menor de 30 centímetros de agua. Miremos en algunos ventiladores cómo se hace. Esto es un ventilador Enstrom. Aquí tenemos una curva de presión, una curva de flujo y una curva de volumen. Las curvas se parecen en todos los pacientes y en todos los ventiladores. Las curvas de volumen siempre serán unas montañas terminadas en pico. Las curvas de presión, dependiendo si es por presión o por volumen, pueden cambiar. Esto será onda cuadrada para cuando estamos dando por presión. Y las curvas de flujo son las que tienen parte positiva y parte negativa. En este momento lo que quiero que vean acá es que aquí hay un espacio para la presión plató y no la está midiendo. Y no la está midiendo porque necesita una pausa inspiratoria. En este ventilador lo llaman bloqueo inspiratorio. Si yo oprimo la tecla de bloqueo inspiratorio, inmediatamente hará una pausa inspiratoria y me generará la presión meseta. Presión pico, presión meseta y en este caso sí me la está midiendo y me está diciendo que tiene 12. En este otro ventilador le tenemos que oprimir de este lado lo que se llama pausa o mantenimiento inspiratorio y miren cómo también aparece la pausa aquí porque hay una diferencia muy pequeñita, pero aquí estaría la presión pico y la presión meseta y en este caso lo puedo medir con las gráficas. Aquí estaría el tiempo, aquí estaría la presión, aquí estaría el flujo y aquí estaría el volumen. En este caso este paciente está haciendo 25 de presión meseta. Conclusión, para hacer la presión o para hallar la presión plató necesitamos hacer una pausa inspiratoria de al menos 0,5 segundos. También ha aparecido una variable o una medición que me parece muy importante que se llama el driving pressure. Para facilitarles, la fórmula es presión meseta menos la PIP y esta variable se ha vuelto importante para no dañar el pulmón. Debemos mantener el driving pressure por debajo de 15 centímetros de agua. Volvemos, hacemos la pausa inspiratoria, hallamos la presión meseta y le restamos el valor de la PIP. Algunos conceptos generales del paciente en SRA. La primera es que el objetivo posiblemente número 1 es evitar la injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Esto es barotrauma cuando usábamos presiones pico muy elevadas, atelectrauma, es decir, que permitimos que se infle y se desinfle, infle y se desinfle el pulmón o algunas zonas del pulmón con cada inspiración. El bolotrauma, eso es cuando usábamos volúmenes corrientes muy grandes
y todos estos mezclados generan una respuesta inflamatoria severa que se llama biotrauma y que puede llevar a disfunción orgánica múltiple. En estos pacientes las recomendaciones de manejo entonces serán que usted lo puede programar en asisto controlado por volumen o por presión. Hoy en día pensamos que no hay diferencia. Un volumen corriente entre 4 y 8 mililitros por kilo. Yo empiezo con 8 mililitros por kilo y disminuyo teniendo en cuenta la presión plató y el driving pressure. Si yo tengo un driving pressure alto, una presión plató alta, yo bajo el volumen corriente para tratar también de disminuirlo y hacer protección pulmonar. Utilizo la PIP y la FiO2 ajustándolos para mantener una saturación por pulso oximetría mayor de 92. Cuando yo recibo un paciente con SRA, les digo, empiecen con una PIP de 10 y una FiO2 al 50% y miren cuánto está saturando el paciente. Si vemos que aún no conseguimos nuestro objetivo de saturación, aumento la PIP 2 centímetros y evalúo. Si no lo logro, aumento la FiO2, algo que puede ser en aumentos del 5 al 10% y evalúo. Y así sucesivamente hasta que consigo mi nivel adecuado. Voy a programar una frecuencia respiratoria entre 12 y 30. En 30 está cuando yo tengo unos niveles más altos de CO2, pero recuerden que por encima de 30 nos puede ir disminuyendo mucho el tiempo expiratorio. Vigilo los pacientes para mantener una presión plató por debajo de 30. Mantengo una relación IE de 1 a 1.5 a 1 a 2.5. En general empiezo con 1 a 2.5 y voy disminuyendo sin pasar de esta relación porque eso me genera mayor presión acumulada en la vía aérea del paciente, lo que se llama autopip, y puedo generar daños. Debo saber que en estos pacientes debo tolerar hipercapnia, lo que se llama hipercapnia permisiva, siempre y cuando el pH no esté por debajo de 7,2 y le genero una sensibilidad de 1 a 3 litros por minuto. Estas son tablitas que se recomiendan en los artículos para titular la PIP y la FiO2 con el objetivo, como les digo, de mantener la saturación por encima de 92%. Entonces, si yo tengo en un paciente una saturación, qué sé yo, de 80, le aumento la FiO2 de 40 a 50. En ese caso, le pongo una PIP de 10. Si eso no lo mejoró, le aumento la PIP a 10. Si eso no lo mejoró, le subo la FiO2 a 60. Si eso no lo mejoró, le subo la PIP a 12. Y así sucesivamente utilizo la tabla para orientarme. Hay que saber que esta tabla corresponde a unos trabajos con PIP bajo y esta corresponde a unos trabajos con PIP elevado. Se usa PIP elevado en los pacientes con SDRA severo, pero se los dejo a las pacientes o a las personas, con más experiencia. Hay una controversia en si usar o no relajantes neuromusculares. Hay dos trabajos muy grandes y las conclusiones son las siguientes. No hay necesidad de usar relajante siempre y cuando se pueda controlar el volumen corriente en niveles seguros solo con la sedación. Si usted va a usar relajante neuromuscular, no lo use más allá de 48 horas. Por ahora, el relajante más usado por los trabajos es cisatracurium en una dosis de 37 miligramos por hora, aunque la verdad, hay también dudas al respecto porque nos parece una dosis muy elevada. También la recomendación es, si usted va a usar relajantes y va a usar esteroides, que no está recomendado hoy en día para la enfermedad de la que estamos temiendo, trate de no usar relajantes esteroideos como becuronio o pancuronio, porque eso aumentará el riesgo de polineuropatía del paciente crítico. Algunas recomendaciones sobre ventilación en decúbito prono. Hoy en día sabemos que la ventilación en decúbito prono ha disminuido la mortalidad del 30 al 16% en los pacientes indicados. ¿Cuáles son ellos? Los pacientes que tienen SRA con una PAFI menor de 150
y en los pacientes que estemos usando una PIB mayor o igual a 5 y una FiO2 mayor o igual a 60%. En los pacientes en que vamos a poner en decúbito prono, debemos tener prono al menos por 16 horas. Mi recomendación es 20 horas. Y estarlos rotando a decúbito supino. Mi recomendación es un esquema de 20 por 4, 20 en prono, 4 en supino. ¿Hasta cuándo? Hasta que el paciente mejore. Es decir, estos son los criterios: que tenga una PAFI mayor de 150 con un PIB menor o igual a 10 y una FiO2 menor o igual a 60%. Luego de al menos 4 horas de supino. Tenemos que mantener los pacientes en general en un RASS, que es la escala que usamos para sedación, de -4 o -5, es decir, que no responde a la voz, que abre los ojos en la estimulación física o que definitivamente no hay ninguna respuesta ni física ni verbal. Bien, una vez el paciente haya mejorado, y espero que mejoren muchos, tenemos que tener claro cuándo iniciar la liberación de la ventilación mecánica. Se da, y debemos pensar en ello, cuando la resolución hay una mejoría del cuadro de base, hay un adecuado intercambio gaseoso, es decir, una PAFI mayor de 200, aunque algunos creemos que con 150 está bien, hay una PIB menor o igual a 5. Cuando el paciente está afebril, tiene un estado neurológico adecuado, puede ser medido por la escala de Glasgow, que tenga más de 10 y que esté estable hemodinámicamente. Estable hemodinámicamente para nosotros significa no que no tenga vasopresor, sino que haya una clara disminución en las dosis de vasopresor usado. Para hacer la liberación lo podemos hacer de dos formas. Uno, ensayo diario de respiración espontánea. Ponemos los pacientes que cumplan los criterios anteriores con una presión soporte, una PSB de 5 por encima de la PIB, que usualmente va a estar en 5. Una sensibilidad de 0.5 a 2 litros por minuto y evaluamos la tolerancia. O lo podemos hacer con una disminución progresiva de PSB, es decir, ponemos la cantidad del valor de presión necesaria para que el paciente haga una frecuencia respiratoria menor de 30, una PIB de 5 centímetros de agua, y le vamos a disminuir la presión soporte de 1 a 2 centímetros cada 12 a 24 horas de acuerdo a la tolerancia del paciente, hasta que llega a los parámetros de la izquierda. Cuando se cumplen entonces estos parámetros, miramos durante 30 minutos si el paciente no presenta ninguno de los signos de intolerancia. Estos signos de intolerancia son taquipnea, medidos con una frecuencia respiratoria mayor de 35, una disminución en la oxigenación de 90, un aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 140 o una disminución o aumento sostenido de más del 20% de lo basal, un aumento o disminución de la presión arterial sistólica mayor de 180, menor de 80 o un cambio mayor del 20% de lo basal, aumento del trabajo respiratorio o presencia de agitación, diaforesis, ansiedad o cambio en el estado mental. Resumo, hacemos un ensayo de respiración espontánea, lo evaluamos durante 30 minutos y si luego de los 30 minutos el paciente no se torna taquipneico, hipertenso, hipotenso, si no aumenta el trabajo respiratorio o no presenta signos de fatiga, consideramos que puede estar listo para la extubación. Muy bien, espero que estos conceptos sean de su utilidad. Cuando trabajamos juntos, definitivamente la esperanza es mayor. Muchas gracias.